Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidos una vez más al primer capítulo de la segunda temporada de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde estaremos conversando sobre temas interesantes para mantener tu salud en las condiciones más óptimas. Quien les habla, Wilmer Cedeño, y hoy estoy con el doctor Marcelo Bianchi, especialista en ginecología y endocrinología de Clínica Meds. Bienvenido, doctor. Gracias, Wilmer, por la invitación. Encantado de poder tratar de conversar y aclarar algunas dudas hoy día con ustedes acá. Sí, y hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante que de seguro, sobre todo las chicas, van a obtener unos tips que les van a ayudar. Vamos a hablar sobre la menopausia y la sexualidad posterior a los 40 años, pero ya para entrar en tema, Doc, vamos a conversar primero sobre qué es la menopausia. La menopausia es una fecha, es la fecha que por última vez una mujer tuvo menstruación, o sea, es un hito. Probablemente el término no es muy importante, el término importante acá es climaterio, y no hay que confundir las dos cosas. Menopausia es una fecha y climaterio son todos los cambios que va a sufrir una mujer hormonales, emocionales, etcétera, alrededor de este periodo en que le llega su menopausia. O sea, son los cambios previos a su menopausia y son los cambios que van a seguir en los años siguientes a esta fecha de última menstruación. Lo importante es climaterio, que son los cambios que rodean a esta fecha. O sea, la menopausia, como entonces decía, es la fecha. La última menstruación sucede en esta fecha. Aquí podemos hablar ya de lo que es menopausia. Y la mujer está menopáusica. Exactamente. Así como menarquia es la fecha que por primera vez una mujer tuvo menstruación, menopausia es la fecha que por última vez una mujer tuvo menstruación. Doc, ¿y podemos hablar de alguna edad en específico en donde la mujer es menopáusica o eso depende de la mujer? No, más o menos en Chile, que es lo que nos importa acá, la edad promedio de menopausia es alrededor de los 50 años. Ahora, cuando hay un promedio es porque hay mujeres que la tienen a los 48 y otras que la tienen a los 52, ¿te fijas? Pero en general en Chile el promedio está siempre cercano a los 50. ¿Y cuáles serían esos signos o esos síntomas que denotan que ya la mujer está en ese proceso de la menopausia? Aquí lo primero que sucede es que la mujer nota probablemente a partir aproximadamente los 45 años, que empieza a haber algún grado de irregularidad en sus menstruaciones. Tienden a cortarse los ciclos, menstruaciones de 22, 23 días, 24. Y después viene un segundo periodo en que los ciclos se alargan, menstruaciones cada 40, 45, 60. Acompañado de esto, nota probablemente algunos cambios un poquitito en el ánimo, más irritabilidad, más sensibilidad emocional, más afectada un poquitito por las cosas que suceden. Algunas notan un cambio en el dormir y empiezan muchas con algunos clásicos como los bochornos, que son estos como sofocos, calores, sudoraciones nocturnas, algunos cambios en su sexualidad e importantemente también cambios en el peso. Sienten que comiendo lo mismo no están logrando controlar bien su peso. Yo diría que eso empieza a pasar ahí alrededor de los 45 y hasta que se desencadena finalmente la menopausia, que no les llega más la menstruación y uno dice ya efectivamente ya llegó tu menopausia. Pero estos cambios previos, que son un par de años previos, es lo que denominamos climaterio premenopáusico, ya empiezan muchas mujeres a tener algunos signos que uno lo empiezan a alertar que se está acercando esto. Y es muy importante trabajar con ellas en ese periodo, porque la verdad, la idea no es que lleguen con 5 kilos de sobrepeso a la menopausia cuando uno supo 5 años que ya estaban subiendo de peso y que probablemente tenían una insulinoresistencia, tenían algún problema que uno lo podría haber corregido y haber evitado que esa mujer llegara con 5 kilos de exceso a los 50 años. ¿Te fijas? Así que la verdad que es muy importante ese periodo previo en que ellas solas empiezan a identificar que algo está pasando distinto a lo que normalmente sentían. Que es variable de mujer a cada mujer. Cada mujer, y eso es lo entretenido en esta historia, es un mundo distinto. No, sí, me imagino que para cada mujer debe ser distinto, pero ahora que menciona de que puede haber aumentos de peso, ¿cierto? Pero es porque a la mujer se le altera algo del apetito o es algo que no sé, como que pierde masa muscular, aumenta la grasa. ¿Qué sucede allí? Lo que sucede es que efectivamente la mayoría de las mujeres tiende a subir de peso. ¿Ya? No está muy claro, y esa es una discusión bien interesante, si esto es algo hormonal asociado a la menopausia o tiene que ver más con la edad de los 50 años. Ahí hay dos escuelas, uno que dice que es la edad lo que está haciendo que la mujer sube de peso, otros hablan de que es un tema más bien hormonal. Yo
La verdad es que estoy ahí medio al medio entre estas dos cosas, posturas. Pero lo concreto es que habitualmente tienden a subir un poco de peso y eso es porque se hacen más insulino resistentes. Claro. Por ende requieren de una mayor cantidad de insulina para mantener un nivel normal de azúcar y ese exceso de esta hormona maravillosa que es la insulina les aumenta el apetito y les deposita grasa en el abdomen. Entonces ellas relatan claramente que empiezan a engrosar de la parte abdominal y que no están comiendo más, sino que están comiendo más o menos lo mismo, incluso que están haciendo más ejercicio, sin embargo se sienten más gruesas. Y eso porque empiezan a tener un mayor depósito de grasa a nivel abdominal. Doc, y aparte de ese, ¿hay otros factores externos que puedan acelerar, por ejemplo, la presencia de la menopausia? Por ejemplo, el tabaco, que puede ser bastante, afectar bastante lo que es la salud. Claro, hay algunos factores que condicionan que la persona tenga una falla ovárica prematura o una menopausia precoz, o sea, que se le presente varios años antes de los 50. Y eso es bastante más dramático desde el punto de vista de los cambios que va a sufrir la mujer. Por ejemplo, pacientes que han sufrido cirugías sobre sus ovarios tienen mayor riesgo. Mujeres que han tenido quimioterapia, porque la quimioterapia también va a dañar, aunque sea para un cáncer no relacionado con los ovarios, va a dañar también sus ovarios y probablemente van a tener una menopausia precoz. Aquellas mujeres tabáquicas, la verdad es que también tienden a tener una menopausia en 1 o 2 años previo a la edad clásica de la menopausia. Y no solo eso, sino que las mujeres que toda su vida han sido tabáquicas, y esto es muy interesante porque el tabaco hace que se metabolicen, o sea, que tú elimines los estrógenos más rápido que una mujer que no es tabáquica. Los estrógenos propios de ella, o sea, no solo los que uno le dé de afuera como un anticonceptivo o como una terapia de reemplazo hormonal, sino que los propios estrógenos que produce una mujer, si ella es tabáquica, el hígado los metaboliza y los elimina más rápido. Y eso le condiciona ciertos riesgos a esa mujer. Por ejemplo, son pacientes que tienen más riesgo de tener osteoporosis porque toda su vida tuvieron menos estrógeno y probablemente lograron llegar a una masa ósea más baja y por ende cuando llega la edad en que empiezan a perder hueso desde más abajo porque nunca lograron un máximo. Así que la verdad que el tabaco aquí juega un rol bastante importante en adelantarles cuando son tabáquicas un poquito la edad de la menopausia, pero también tuvieron menos estrógenos toda su vida porque los metabolizaron o los eliminaron más rápido por culpa del tabaco. Doc, y ahora que menciona la osteoporosis, ¿hay patologías que se derivan de la menopausia, aparte de la osteoporosis? Tal vez, no sé, insuficiencia cardíaca, diabetes. Sí, bueno, la osteoporosis es todo un tema que es una enfermedad silenciosa y que es una verdadera epidemia y que uno debiera poder prevenirla, así que podemos hablar en algún minuto de eso, pero efectivamente cuando una mujer le llega a su menopausia, deja de ovular y por eso no se embarazan las mujeres en la menopausia, pero el asunto importante es que deja de producir una hormona muy importante para la salud de la mujer, que son los estrógenos. Y una mujer que envejece sin estrógeno tiene más riesgo de Alzheimer, tiene más riesgo de Parkinson, tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular. La mujer a los 50 años iguala el riesgo de infarto que lo de los hombres, que empezamos a tener el riesgo a los 40, la mujer lo empieza a tener a los 50 cuando se le acaban los estrógenos, porque los estrógenos son un cardioprotector muy importante, son vasodilatadores, antioxidantes, mejoran el colesterol, pierde esa protección la mujer con la menopausia al no tener estrógeno, entonces iguala su riesgo cardiovascular al del hombre. El problema es que si una mujer se infarta, tiene el doble de riesgo de morirse que si se infarta un hombre. O sea, es mejor que se infarte un hombre que se infarte una mujer. Wow. Entonces, no solo iguala el riesgo, sino que hace enfermedad cardiovascular más grave que la del hombre. Así que, y tienen deterioro un poquitito en su sexualidad al no tener estrógeno y entrar en este componente, y ellas empiezan a notar no solo cambios en el deseo sexual, que es lo que denominamos y le denominamos libido, sino que también empieza a haber trastornos en el área genital de la mujer, lo que llamamos síndrome geniturinario, en que tiene infecciones recurrentes, en que tiene mayor sequedad vaginal, en que tiene menor elasticidad de la vagina, y por ende no es solo un tema del deseo sexual, sino que muchas veces no lo pasan bien, aunque las convenzan, no logran tener una sexualidad apropiada porque en el fondo tienen dolor. Y todo eso es absolutamente prevenible. Doctor, y ahora que comenta sobre esos cambios hormonales y la sexualidad, o sea, ¿siempre se ve disminuida la sexualidad o puede ver que en algún caso se aumente? ¿O eso es atípico? No, no es atípico. Aquí cada mujer es un mundo, como les dije yo, distinto. Y por ende, lo entretenido cuando uno trabaja en esto es que uno tiene que saber escuchar a las mujeres y que te cuenten su historia. Uno tiene que tener tiempo para poder escuchar la historia, porque es distinto. La menopausia en general está asociada a una disminución de la libido, pero que también está asociada a que son personas que están mayores, que tienen 50 años, que tienen otra relación emocional
con su pareja. Es muy distinto una mujer de 30 años que la sexualidad tiene un componente físico muy importante, o sea, probablemente para ella sea más excitante o le inspire más una persona súper buena, una moza, una mujer de 50 años, para ella probablemente sea mucho más excitante o más atractivo, por decirlo de alguna forma, un hombre que tiene empatía con ella más que un tipo súper buen mozo. Importante destacar eso de la empatía. Es súper importante que el tema emocional en la sexualidad de los 50 años, o sea, para ella tener un partner, tener un socio, tener alguien que la entienda, alguien que la acompaña, probablemente sea un mucho mejor partner sexual que un tipo súper buen mozo. O sea, cambia un poco el foco de lo físico a lo emocional. Entonces, a los 50 años la sexualidad no es solo un componente hormonal, sino que también hay una visión de la sexualidad un poco distinta. Y eso hace que sea bastante entretenido, pero hay que tener claro que ahora las mujeres siguen teniendo vida sexual, siguen sexualmente activas por muchos años más. Los trabajos que tenemos en Chile muestran que aquellas mujeres de 60 años para arriba, al menos la mitad está sexualmente activa. Eso era absolutamente impensado hace 50 años atrás. O sea, no existía la sexualidad después de los 50. En cambio, ahora en Chile, la mitad de las mujeres después de los 60 años están sexualmente activas. Y uno tiene que poder, como médico, ofrecerles un sostén de que ellas que quieren tener sexualidad después de los 60 lo puedan tener de forma placentera. O sea, no pueden ser que no puedan tener vida sexual o que sea incómoda la vida sexual porque tienen dolor, porque tienen sequedad o disminución de la elasticidad vaginal, cuando eso es absolutamente tratable y uno como médico tiene que hacerse cargo de eso, ¿te fijas? Ahora, el tema, si tú que me decías, hay mujeres que efectivamente podrían tener una mejor sexualidad a medida que envejecen porque desaparece la figura probablemente de los hijos molestando en la casa, que podría ser un distractor importante en algunas mujeres, y también desaparece el fantasma del embarazo. Y eso para algunas mujeres a veces también es un tema importante. El temor al embarazo puede en el fondo dificultar su sexualidad. Así que desapareciendo esas figuras, hay algunas mujeres que efectivamente lo pueden pasar mejor porque se deshacen de esos fantasmas, ¿te fijas? Pero la norma es que la sexualidad, a medida que pasan los tiempos, es una sexualidad con un componente emocional muy importante y aquellas que tienen un buen partner logran mantener una buena sexualidad en el tiempo en pareja. Doc, y tal vez una pregunta un poco infrecuente, pero queda totalmente descartada la posibilidad del embarazo, o sea, no con la menopausia, pero sí durante ese proceso donde ya la regla no está tal vez tan frecuente, o ya con la presencia de estos síntomas ya puede decir la mujer, no, mira, ya aquí no puedo quedar embarazada porque ya estoy menopáusica. No, es una pregunta muy interesante, Vilmer, que te la agradezco porque efectivamente en este periodo previo de climaterio premenopáusico la mujer no está infértil. Es difícil que quede embarazada, pero no es cero y uno tiene que advertirle eso y tiene que tomar las medidas de precaución necesarias porque estas mujeres no quieren tener otro hijo probablemente. Claro. Entonces, no, tal como te decía... Como que no bajen la guardia. No, claro, o sea, uno tiene que cuidarlas y ofrecerle algún sistema de protección. Y ahí hay otra cosa muy interesante porque cuando tú le dices, y probablemente pasamos entre los 45 y los 50 discutiendo cómo cuidarse, que la anticoncepción, que hormonal o que un dispositivo, y fue un tema durante estos 5 años previo a la menopausia. Y cuando tú ya le llega a su menopausia y le dices, mira, fantástico, ahora sí que no te vas a poder embarazar porque terminamos y se acabó este problema, se te deprimen. Y tú dices, pero si llevo 5 años peleando contigo con el tema y ahora que te digo que no te puedes embarazar, te deprime. Y es muy lógico. Es distinto no querer que no poder. Cuando tú a una mujer le dices, tú ya no puedes quedar embarazada, que es un tema eminentemente femenino y que las destaca y que la mujer vive, muchas mujeres en el fondo en el tema de la maternidad de forma muy intensa, independiente de que ellas no quieran quedar embarazadas hace mucho tiempo. El hecho de que tú le digas no puedes quedar embarazada las impacta. ¿Te fijas? Las cambia inmediatamente de ciclo vital. Entonces uno tiene que ser cuidadoso y entenderlas, que en el fondo para muchas mujeres, independiente de que no tengan ninguna intención de tener un hijo en la actualidad, el no poder quedar embarazada tiene un impacto emocional. Doc, ¿y le ha pasado eso que llega tal vez una mujer a su consulta y usted le dice, mira, ya no puedes quedar embarazada, y le ha sucedido que dice, oye, pero yo todavía quería tener otro hijo, tal vez lo había pensado, o ya de lleno no pasa? No, sí pasa, pero en general la información es tan amplia en la actualidad que las personas saben. Ahora, existen los sistemas en el fondo de mujeres que pueden, a través de donación de óvulos, pueden embarazarse independiente de la edad que tengan, ¿te fijas? Pero no es solo lograr un embarazo, sino que además uno tiene que tener probablemente un partner, tiene que tener las condiciones en el fondo a los 50 años para empezar recién a criar un hijo. Así que la verdad yo diría que pasa poco y ellas saben probablemente que entre los 40 y los 50 su probabilidad de embarazo es muy baja y ya tienen definido que no quieren más hijos.
Bueno, yo sí he visto, particularmente, yo he conocido mujeres que han estado en ese proceso y creo que es una de las etapas más felices de su vida, porque dice, oye, ya por fin, ya, basta con lo que es la menstruación, ya me despreocupo de muchas cosas. Es que hay otro tema que es muy interesante, Wilmer, que es que la mujer a los 50 años es una mujer distinta que la mujer de los 30. Ya. La mujer a los 50 es una mujer mucho más segura de sí misma. La mujer de los 30, 35, es una mujer que está muy agobiada. Está con un trabajo intenso, tiene a sus hijos chicos, tiene que tener contento al marido. Ya. Entonces ella vive agobiada entre la primera comunión, el psicopedagogo, el dentista, las clases, su trabajo, el marido. Vive agobiada. Esa mujer tiene poco tiempo para ella. La mujer de 50 años es una mujer que ya está en una etapa distinta. Sus hijos están más grandes, ella es más segura de sí misma. Ya no hace cosas que no quiere hacer. ¿Te fijas? Ya vive más para ella. Vive para ella. O sea, empieza por primera vez en su historia a ser egoísta, a pensar en ella y no en el resto. Ya, claro. ¿Te fijas? Y eso la hace ser una mujer muy interesante, porque en el fondo empieza a hacer cosas distintas, pero le trae a veces dificultades con su pareja, porque a la pareja en el fondo le cambiaron a la señora. Es una mujer distinta, pero si el tipo es inteligente y logra adaptarse a este cambio en la mujer, que la hace una mujer más interesante, una mujer que empieza a ir a cursos de historia, o que se interesa por otras cosas y que tiene tiempo para culturizarse, para estar tranquila ella, es una mujer más interesante para uno como pareja. Pero hay que entender que esa mujer cambió, que le da importancia a cosas distintas que antes y que tiene tiempo para cosas distintas, pero es una mujer distinta, es más segura de sí misma y ya no hace cosas que no quiere hacer. Doc, ahora para hablar un poco sobre lo que sería esa terapia farmacológica, ¿se reduce netamente a fármacos o hay algunas actividades que la mujer puede hacer para vivir esa etapa de la menopausia de una mejor forma? Es un conjunto de cosas. Aquí es fundamental 3 aspectos. La alimentación, en que uno tiene que enseñarles a qué tipos de alimentos tienen que comer y que se tienen que cuidar, porque tal como conversamos probablemente haya una subida de peso. 2, el ejercicio. Y el ejercicio está cada vez más de moda porque no es solo el ejercicio aeróbico, sino que la idea es que hagan ejercicio aeróbico porque eso les mantiene muy bien desde el punto de vista cardiovascular. O sea, el ejercicio aeróbico me refiero al ejercicio que se cansan, que vuelven transpiradas a la casa, que se tienen que duchar después del ejercicio. Ese ejercicio les protege un poquitito todo el aparato cardiovascular, nos ayuda mucho, mejora o mantiene bastante bien la sexualidad y se come el ejercicio, el músculo, la insulina, que es el tema que habíamos hablado, que no les aumentaba la insulina, el músculo para contraerse, se come la insulina. Entonces, me ayuda mucho en ese sentido, ese tipo de ejercicio. Pero también están los otros tipos de ejercicio, como es el yoga, el tai chi, el pilates, que también juegan un rol muy importante en esto, porque me ayudan mucho desde el punto de vista de la elasticidad de la persona. Y parte de las cosas que uno sufre a medida que uno envejece, que uno se despierta en la mañana y le duele la espalda, le duele un hombro, le duele... Y resulta que probablemente muchos de estos dolores son por contracturas, que uno por estrés, uno está contracturado, está apretado. Ese tipo de ejercicio, la verdad que son fantásticos. Las personas son mucho más elásticas, tienen mucho menos dolores y tienen mucho menos caídas porque están más elásticos, es impresionante verla. Y el tercer ejercicio que está cada vez de moda y que también lo estamos ocupando mucho es lo que tiene que ver con el peso muscular, o sea, el que levanten pesas, hagan ejercicio y mantengan de fuerza, claro, básicamente, y mantengan la masa muscular, porque eso me va a ayudar mucho en una enfermedad que se llama sarcopenia, que es lo que viene un poquitito más adelante, es la pérdida de la capacidad de los músculos en el fondo para poder hacer las actividades habituales, y eso afecta mucho la calidad de vida. Entonces, el ejercicio que entre el trote, la bicicleta, que otro día hagan pilates y que otro día hagan pesa, uno ve cómo se estructuran muy bien estas mujeres desde el punto de vista de la mantención, del aspecto, del peso, del riesgo de caída. La verdad es que uno tiene que mezclar un poquitito estos 3 ejercicios. Antes uno las mandaba a caminar o les hacía un solo ejercicio. La verdad que ahora es un complemento de estas 3 como áreas. Y la verdad que cuando uno logra hacer eso, que no es muy complicado, porque va que un día haga pilates, que otro día haga pesa en su casa y que otro día salga a caminar rápido, por ejemplo, ojalá con una mochila que tenga un poco peso. No es tan complicado y uno ve claramente que esas mujeres se mantienen mejor. La nutrición es lo habitual, que uno coma relativamente sano, que tomen poco alcohol. No es que no puedan tomar, pero que tomen poco Atención, alcohol. chicas, aquellas que les gusta carretear. Exactamente. Que se reserven por fin de semana. O sea, que no tomen en la semana. Ese es un muy buen esquema. O sea, cuídate en la semana, toma el fin de semana, en el fondo. No, aquí no se trata que no puedan tomar. Si uno tiene que encontrar un equilibrio entre lo sano y lo entretenido. ¿Te fijas? Claro. Porque uno tiene que como tener... todo. Exactamente. Y tercero son la parte farmacológica. Y ahí tienen que pensar que las mujeres no fueron hechas para vivir sin estrógeno.
no hay mamíferos hembras que tengan menopausia. Todos se mueren fértiles, las leonas, las monas, o sea, se mueren teniendo estrógeno. Tal como se moría la mujer en Chile hace 124 años. O sea, yo no les estoy hablando hace 1000, ni 2000, ni 3000 años. El año 1900, en Chile, la expectativa de vida en este país era 48 años. Wow. Entonces las mujeres casi no tenían menopausia. Si se morían antes de tener la menopausia, se morían con llegaban, estrógeno. claro. Y ahora una mujer que hoy cumple 50 años en Chile tiene una altísima probabilidad de estar viva a los 90. Lo que significa que va a vivir la mitad de su vida con estrógeno y la otra mitad sin estrógeno. Y no fueron hechas para eso, claramente. O sea, entonces ahí viene todo el tema del envejecimiento, porque nosotros vimos qué pasó con estas mujeres a medida que empezaron a vivir más sin estrógeno y fue un desastre. Y de ahí surgió la idea de que había que sustituirla con estrógeno. Ahora, lo que parece es que tampoco fueron hechas para vivir 90 años con estrógeno. Entonces, hemos tenido que ir aprendiendo cómo sustituir a nuestras mujeres con estrógeno y con otras drogas a medida que envejecen para asegurarles una calidad de vida adecuada. No sabemos no hacerlas envejecer. No tenemos esa droga. Lo que tenemos es cómo manejarles el envejecimiento y que lo sigan pasando bien a medida que envejecen, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la sexualidad, porque tienen mucho que aportar, pero mucho que aportar todavía después de los 50 años. Si a los 50 años eran los 30 de antes, ¿te fijas? Claro. O sea, les queda mucho carrete por delante. Entonces, los 50 son los nuevos 30. Exacto, entonces tenemos que asegurarles un piso de cómo manejarles. Y ese es el tratamiento farmacológico en la actualidad, que es súper un traje a la medida de cada mujer. O sea, uno no hace lo mismo en cada mujer. Hay mujeres que toman vitamina D, calcio, estrógeno, otras toman drogas alternativas. O sea, es la verdad que es un traje a cada medida dependiendo de lo que uno quiera enfrentarse con la mujer y cuáles son los objetivos de ella en su vida. Así que es muy entretenida esa parte, pero hay mucho camino que recorrer. Cada día aprendemos cosas nuevas y ha sido un aprendizaje de 50 años cómo apoyar a nuestras mujeres a medida que envejecen. Claro, y sobre todo acaba de tocar un punto, bueno, y lo ha tocado a lo largo de toda nuestra conversación, que es el apoyo que pueda tener la mujer de la parte familiar, de la pareja, de los hijos, que los hijos también entiendan un poco que es un proceso normal, así que si sus madres están un poco irritables, traten de ponerse un poco en su lugar. Y el esposo también que pueda entender que, bueno, si su esposa tal vez no quiere tener intimidad con él, no significa que no lo quiera, sino que, oye, tal vez tiene algún tipo de molestia o algo que le está diciendo, oye, mira, no quiero en este momento. Así que es un punto que valdría la pena destacar. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica, ya sería para cerrar un poco lo que es este episodio de la segunda temporada de Conectados con tu Salud, ¿ya? ¿Ha oído hablar del ping pong? Sí. Ok, serían 5 preguntas breves, Doc, que vamos a pimponear, ¿ya? Y sería para resumir, entonces, en primer lugar, la menopausia es... La fecha de la última menstruación que tuvo una mujer. Es solo un hito, una fecha. Sus síntomas más frecuentes son... bochornos, crisis de sudoración, mal dormir, disminución de la sexualidad. La nutrición y la actividad física son importantes porque... No son importantes, son fundamentales en esta historia porque le van a permitir un mejor envejecimiento a esta mujer durante los próximos 30 años. La terapia farmacológica consiste principalmente en... estrógenos, calcio, vitamina D y apoyo en la salud vaginal. ¿Y un consejo para la pareja y para los familiares? Que la apoyen, que se encanten con esta mujer. Esta es una mujer interesante, nueva, distinta, pero que es un aporte y que lo hace ser una mujer mucho más entretenida. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos a lo largo de esta media hora que la hemos pasado súper bien. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. La invitación es para que sigan escuchándonos y sigan conociendo más sobre los temas más interesantes de la salud aquí en Clínica Meds. Si desean agendar con cualquiera de nuestros especialistas, ingresen a nuestro sitio web www.meds.cl. Los esperamos. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.